Como lo mencionaba Pedrito esta mañana, ¿quién de nosotros no ha sufrido? ¿Quién de nosotros no tiene pruebas, no tiene dificultades? Y pensando en estas cosas, pensando en cómo el Señor puede traer alivio, traer descanso a nuestros corazones, cualquiera que sea la circunstancia. Para unos, nuestra circunstancia puede ser la enfermedad de una persona, nuestra circunstancia puede ser nuestro propio carácter, nuestra circunstancia puede ser la desobediencia de nuestros hijos, nuestra circunstancia puede ser nuestras relaciones como pareja. Cualquiera que sea la circunstancia, esta mañana el Señor quiere revelarse a nuestras vidas. El Señor quiere mostrarse poderoso en nuestras vidas, porque Él es todopoderoso. ¿Cuánto lo creen? Él es Dios todopoderoso. Y esta mañana quisiera ir con ustedes al libro de Romanos de nuevo, capítulo 4, y vamos a estar estudiando a partir del versículo 13. Romanos 4, versículo 13. Yo quisiera que esta mañana, ojalá todos nosotros abriéramos nuestros oídos, pero quiera Dios y quiera que su Espíritu Santo abra nuestro corazón para que esta palabra que es poderosa, para que esta palabra que es una buena semilla, sea sembrada en nuestros corazones, crezca y dé fruto, fruto para la gloria y la honra de nuestro Señor. Sí es cierto que todos nosotros tenemos necesidades, sí es cierto que todos nosotros padecemos dificultades de unas y otras, pero nuestra mayor necesidad, nuestra mayor ah, necesidad es tener una relación personal con Dios, es poder conocer ese Dios que nos ha amado, que nos ha redimido, que nos ha dado un poderoso Salvador y que quiere tener una relación permanente e íntima con nosotros. Cualquiera sea nuestra circunstancia esta mañana, Dios va a usar esa circunstancia para llevarnos a conocerlo a Él más, a conocer que Él es el Dios todopoderoso, que Él es el Dios que todo lo puede, que Él es el Dios que tiene un propósito y un plan perfecto, que sus promesas las cumple porque Él es Dios. Y en ese sentido podamos nosotros encontrar descanso, alivio, paz para nuestros corazones. Que esta mañana podamos sentarnos a los pies del Señor Jesucristo, eh, y así como Marta, que venía y estaba afanada, y el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres. Yo creo que para todos también ha sido una semana de pronto de mucho corre-corre, mucho afán, muchas tareas, muchas actividades, pero una cosa es necesaria, decía el Señor a Marta, y María ha escogido la buena parte. Yo esta semana he experimentado eso en medio del corre-corre. He decidido apartar un tiempo para venir al Señor y decir: Señor, es verdad que tengo muchas cosas, pero necesito abrir tu palabra, necesito conocerte, necesito verte en mi diario vivir. Y es una decisión y cuesta, no es fácil, no es fácil. A veces puede más, pues, uh, decimos, bueno, pero es que si, si me dedico a orar o si me dedico a leer la palabra, pues voy a perder tiempo o se me va a hacer más largo mi tiempo de mis tareas. Pero lo más importante en nuestras vidas es el Señor. No lo olvidemos, no lo olvidemos, no nos descuidemos en tener y en guardar ese tiempo para el Señor. Y esta mañana pues hemos apartado el tiempo para venir y escuchar la palabra del Señor. Dice Romanos 4, versículo 13: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La ley que conocemos, la ley de Moisés, pues fue dada mucho tiempo después de Abraham. Y la palabra nos da evidencia o nos da constancia de que Abraham creyó y su
su fe le fue contada por justicia. ¿Cuál fue la fe de Abraham? La fe de Abraham fue que Dios le hizo una promesa, que le daría una descendencia tan numerosa y que que de esa descendencia su familia iba a ser bendición para las familias de la tierra. Y la promesa que Dios le hacía a Abraham era que de su descendencia un día se levantaría un Salvador, uno que no pecaría, uno que sería el redentor de nuestros pecados, uno que sería perfecto, uno que sería el Cordero de Dios que quitaría el pecado de todos los hombres. Y Abraham creyó esa promesa. Miles de años antes del cumplimiento de esa promesa, Abraham creyó en que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. Dice en el versículo 16 de Romanos 4, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Dios había hecho con Abraham un pacto de gracia, un pacto donde Dios se comprometía unilateralmente a salvar, a redimir al pueblo de Israel. Y no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las familias de la tierra. Y Abraham creyó en ese pacto, creyó en esa promesa de Dios. Dios es verdad y Dios no va a incumplir sus promesas. Dios no es un Dios mentiroso. Dios es verdadero. Y entonces Abraham dice que creyó. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Mis hermanos, todo lo que nosotros tenemos hoy lo hemos recibido por gracia. Absolutamente todo. No es por lo bondadosos que seamos, no es por lo buenas personas que seamos, no es por lo sabios que seamos, no es por nuestra conducta casta y respetuosa, no, es meramente por la gracia y la misericordia de Dios. Y es cuando experimentamos el sufrimiento y el dolor en nuestras vidas, que esta lección viene a nuestras mentes, a nuestros corazones. Es por gracia, absolutamente todo lo que tenemos es por gracia. Nuestra propia vida, si hoy estamos respirando, es por gracia. Si hoy estamos aquí escuchando la palabra de Dios, es por gracia. Si hoy tenemos un plato de comida, es por gracia. Si hoy podemos disfrutar de nuestra familia, es por gracia. Si hoy podemos levantar nuestros ojos al cielo y decir, Señor, gracias porque me amas, es por gracia. Es por la fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, delante de Dios. Dice en el versículo 17, y está puesto allí entre paréntesis, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Y ahí mismo en el versículo 17 continúa diciendo, a quien creyó, Abraham creyó en ese Dios que le puso por padre de muchas gentes, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Me encanta esa expresión, el cual da vida a los muertos. Pensemos en un Dios, en este Dios todopoderoso que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y quiero llevarlos al libro de Génesis capítulo 17, porque allí Dios por segunda vez confirma el pacto a Abraham en el capítulo 17 del Génesis. Y dice allí en el versículo 1, capítulo 17 de Génesis, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el Dios todopoderoso. Jehová Dios estaba revelando a Abraham, le estaba revelando parte de su carácter, parte de lo que él es.
yo soy Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Me llama la atención cuando en esta revelación que hace Dios a Abraham, le dice, yo soy Dios Todopoderoso. No le está diciendo, yo soy tu Dios Todopoderoso. Abraham necesitaba todavía tiempo para conocer a Dios de una manera más íntima. Y acá, sin embargo, Dios está diciéndole a Abraham, yo soy Dios Todopoderoso. Y en el versículo 3 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro. Yo no sé, trato de imaginarme esa escena. Y Abraham escuchando la voz de Dios, escuchando que Él es Dios Todopoderoso, y dice que se humilló, dice, se postró sobre su rostro. Y enseguida dice, y Dios habló con él. Me emociona y me impacta esto porque en los momentos difíciles de nuestras vidas, una vez tras otra, siempre Dios nos va a recordar, yo soy Dios, yo soy Dios, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, yo soy soberano, yo reino, yo gobierno, yo soy Dios. Y siempre nos va a recordar esto. Y aquí Abraham cae de rodillas, se humilla delante del Señor y Dios habla con él. Impresionante que el Dios Todopoderoso está hablando con un hombre como tú y como yo, con un hombre débil, con un hombre frágil, con un hombre que tal vez no quería conocer a este Dios. Pero ahí está Dios revelándose de una manera sobrenatural. Y Abraham está ahí de rodillas y Dios está hablando con él. Y le dice el Señor en el 4, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. En esa promesa que Dios le había hecho a Abraham, que se la había hecho ya casi 20 años atrás, y Abraham esperaba que Dios le diera un hijo y que ese hijo vendría a una gran descendencia y que de esa descendencia vendría el redentor del mundo. Pero pasaron 20 años y todavía no se había cumplido esa promesa. Sin embargo, aquí Dios le dice a Abraham, ya no te llamarás Abraham, sino te llamarás Abraham, que significa padre de multitudes. Y por eso dice ahí en Romanos 4:17, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Este Dios todopoderoso iba a hacer que un hombre de 100 años tuviera un hijo con una esposa que era estéril. El Dios que da vida a los muertos. Cuando Abraham esperaba ya más bien morir, ir a la tumba, descender al sepulcro, Dios le llama a la vida. Dios va a hacer que pueda engendrar un hijo a los 100 años y que llama las cosas que no son como si fuesen. Le estaba diciendo, ya no te llamarás Abraham, que significa príncipe, sino te llamarás Abraham, padre de multitudes. Antes de que viniese ese hijo, antes de que se cumpliese o se empezara a cumplir esa promesa con ese descendiente que iba a ser Isaac, Dios ya le llamaba padre de multitudes. Y Abraham tendría que recordarse esto todo el tiempo que lo llamaran por este nuevo nombre.
Abraham, 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 padre de multitudes, padre de multitudes, padre de multitudes. Dice que a este Dios es quien creyó a Abraham, se aferró a este Dios todopoderoso, que había cambiado ahora su nombre y que ahora le llamaba Padre de multitudes. Ahora veamos tres cosas que hicieron de esta fe una fe victoriosa. Y creo que son tres cosas muy valiosas para nosotros en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades de la vida. Lo primero es que dice en el versículo 18, él creyó, Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Era algo imposible, realmente, que un hombre viejo, un hombre de 100 años, con una esposa estéril, pudiera tener un hijo. Era imposible. Por eso dice que creyó en esperanza contra esperanza. La única esperanza que tenía Abraham era la promesa que Dios le había dado. Era que ese Dios poderoso había declarado que iba a hacer algo. Y él creía en esa que Dios había dicho. Si Dios lo dice, Dios lo hará. Si Dios lo dice, así va a ser. Si Dios lo quiere, así será. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y ahí es donde empieza a operar los ojos de la fe. Abraham, si se miraba a sí mismo, decía, esto es imposible. Yo ya estoy viejo, ya no tengo fuerzas. Mi esposa, mucho menos. Pero los ojos de la fe nos hacen ver más allá, nos hacen ver y tener esperanza, una esperanza firme y segura. Si Dios lo ha dicho, así será. Lo primero, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. No había posibilidad humana. Humanamente, para Abraham estaba en el límite de sus en la imposibilidad. Era imposible para él humanamente un hijo. Sin embargo, su esperanza se mantuvo firme. Lo segundo en el versículo 19 de esta fe es que no se debilitó en la fe. ¿Saben una cosa? Cuando hay dificultades en nuestras vidas, lo primero es que corre riesgo nuestra fe. Generalmente corre riesgo nuestra fe. ¿Cómo corre riesgo nuestra fe? ¿Cómo se debilita nuestra fe? Porque empezamos a desconfiar de Dios. Porque empezamos a confiar en nosotros mismos. Porque tal vez decimos, yo no puedo salir de esto. Yo no podré cambiar esto. Yo no podré suplir esto. Y entonces se debilita nuestra fe porque ponemos los ojos en nosotros mismos. Pero Abraham es un gran ejemplo de alguien que no se debilitó en la fe. Porque dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Lo que debilita nuestra fe es cuando ponemos nuestros ojos en nosotros mismos. Y nosotros somos débiles. Y nosotros somos frágiles. Y nosotros pecamos. Y nosotros desobedecemos. Eso somos nosotros. Pero Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Por qué no se debilitó la fe de Abraham? Porque dijo, aun cuando yo soy viejo, aun cuando mi esposa es estéril y también es vieja como yo, si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Si Dios lo ha prometido, Él lo hará. No sé cómo, no sé cómo,
No sé cómo saldré de esta situación. No sé cuál es el camino, no sé cuál es el paso que he de dar. No sé cómo Dios va a obrar. Pero una cosa sí es cierta y es que Dios hace caminos en el mar. Dios abre sendas donde no las hay. Dios provee de donde no pudiéramos pensar que pueda venir socorro, que pueda venir ánimo, que pueda venir consuelo. Dios se vale de muchas maneras, de muchas formas, de muchas personas, de muchas circunstancias para acercarnos a Él. Lo primero, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Lo segundo, no se debilitó en la fe al considerar su propio cuerpo. No nos debilitemos, mis hermanos, al ver nuestras propias circunstancias, al vernos a nosotros mismos. Veamos al Señor. Fortalezcámonos en lo que Él es. Yo soy Dios todopoderoso. Yo soy Dios todopoderoso. En el verso 20 encontramos la tercera cosa de ejemplo para nosotros en cuanto a la fe de Abraham y dice que tampoco dudó por incredulidad. Lo contrario de la duda o parte de lo que es dudar es ser incrédulo. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Un pasaje que me llama mucho la atención está allí en Primera de Crónicas, capítulo 29, Primera de Crónicas 29. David está con todo el pueblo y el pueblo ha decidido voluntariamente traer ofrendas para la construcción del templo. Y hay mucho gozo, hay mucha alegría y David está muy feliz de ver la actitud del pueblo para dar. Pero lo primero que comienza diciendo David aquí en este pasaje, Primera de Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Es fácil decir esto cuando todo va bien. Es fácil decir, yo tengo un Dios muy, 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 muy grande. Yo tengo un Dios todopoderoso. Pero no es tan fácil. Proclamar, declarar, anunciar, pronunciar con nuestros labios estas palabras. Cuando hay llanto, cuando hay dolor en nuestros corazones, cuando hay sufrimiento, cuando hay aflicción. Pero de nuevo es en esos momentos cuando el Señor viene a nuestro encuentro y nos dice, yo soy Dios todopoderoso. ¿Y qué hemos de hacer nosotros? Humillarnos delante del Señor y declarar, darle gloria a Dios como hizo aquí Abraham, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, declarando, tuya es la magnificencia, tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la victoria, tuyo el honor, todas las cosas en los cielos, todas las cosas en la tierra son tuyas. Mi vida te pertenece, la vida de mi familia te pertenece, la vida de tu iglesia te pertenece. Las autoridades, los gobiernos de este mundo, todo, Señor, está bajo tu dominio, bajo tu poder, bajo tu soberanía. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. En el verso 14 dice David, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? ¿Quién soy yo? ¿Qué es el hombre para que Dios se acuerde de nosotros? Cuando Él es tan grande, cuando Él es tan poderoso, que con solo su voz creó todas las cosas, que con su voz hizo la luz, con su voz en Génesis 1 creó todo lo que vemos,
Las cosas visibles e invisibles, todo fue creado por Él y para Él. Pero ante ese poder, ante esa majestuosidad, David se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Y quién es este mi pueblo? Para que podamos estar delante de tu presencia. Es que no somos nada. Pero en la gracia de nuevo, en el favor, en la misericordia, en el pacto del Señor, Él ha querido amarnos. Él ha querido tener una relación con nosotros. Él ha querido acercarse a nosotros. Porque ese es su propósito. Redimirnos, justificarnos, perdonarnos, para que podamos disfrutar de este Dios todopoderoso. Dice en el verso 15, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra no dura. Abraham estaba en los últimos días de su vida. Su luz, su lamparita se estaba apagando. Nuestra vida es se puede ir muy rápidamente. Simplemente basta que Dios sople y se apaga. Pero ese Dios se ha revelado. Ese Dios quiere tener comunión con nosotros. Ese Dios quiere que le conozcamos. Se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Seguimos leyendo allí la parte final del libro de Romanos capítulo 4, versículo 22, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Y aquí vamos a ver cómo fue el resultado de esa fe. ¿Cuál fue el resultado de la fe de Abraham? Que su fe le fue contada por justicia. Dice en el verso 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en él, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Así como Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, también se estaba diciendo que todos aquellos que creyéramos a Dios con esa misma fe con la que creyó Abraham, también nuestra fe nos sería contada por justicia. Dice, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Si Dios pudo cumplir la promesa para Abraham, dándole un hijo en su vejez, ese mismo Dios de Abraham es el mismo Dios nuestro. Y es el mismo Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Nosotros estábamos muertos. Nosotros estábamos perdidos. Nosotros estábamos sin esperanza. Pero este Dios vino a nuestro encuentro y nos ha dado fe para creer. Y este Dios que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, dice también en el 25, el cual fue entregado, Cristo Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La promesa que Dios le había hecho a Abraham de que su descendencia vendría un redentor que sería bendición para todas las familias de la tierra, que ese mismo redentor sería el redentor para él mismo, para nosotros es una realidad. Abraham lo creyó 2000 años antes de que se fuera real. Abraham solo vio la promesa cumplida cuando vio el inicio de la promesa cuando nace su primer hijo, Isaac. ¿Saben qué significa Isaac? Isaac significa risa. ¿Cómo Dios transformó un momento tan difícil para Abraham, sintiéndose viejo, sintiéndose que ya su vida se iba a acabar? Sin embargo, el Dios Todopoderoso
transformó su falta de esperanza, sus dudas, sus inquietudes, y le dio una certeza y una seguridad que luego Abraham pudo gozarse con su hijo Isaac. Detrás de cada circunstancia difícil, Dios siempre quiere revelarse a nuestras vidas y traer gozo, y traer risa, y traer consuelo, y traer alegría, porque lo que prima es Dios, sus propósitos. ¿Y qué mayor ejemplo que este? ¿Cuál mayor necesidad para todo ser humano que la salvación, que el ser redimido, que el ser perdonado? Y yo digo esta mañana a mis hermanos, nosotros lo sabemos, pero a veces perdemos el gozo de nuestra salvación por las circunstancias, porque nos miramos a nosotros mismos, porque Satanás también quiere achicopalarnos y quiere quitar nuestro gozo. Pero de nuevo está Dios, el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fuesen. Este Dios se ha revelado a nosotros. Ahora pienso, para terminar, en lo siguiente. Dice la palabra que Jesús es el autor y consumador de la fe. Y como Abraham, Jesús creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cómo un Dios santo podía perdonar al hombre pecador? ¿Cómo podría el Dios santo acercar así, justificar al hombre pecador sin que su santidad fuese afectada? Jesús creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cuál era la esperanza? Que este mismo Dios nos justificara, que este mismo Dios declarara su justicia. ¿Y cómo declaró Dios su justicia? Por medio de la obediencia de su Hijo. Cristo Jesús fue a la cruz y murió, pagó la deuda de nuestro pecado. Tu pecado, mi pecado, Jesús lo tomó en la cruz. Eso era una cosa imposible. Si hay una cosa maravillosa es que Dios es un Dios que salva. Y eso es algo que solamente Dios puede salvar. Jesús creyó en esperanza contra esperanza. Este Dios que nos ama, este Dios que te ama a ti, fue capaz de entregar a su propio Hijo para redimirte de tus pecados y darte vida, vida eterna. Este Jesús no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Jesús, estando en la cruz del Calvario, considerar su cuerpo molido, azotado, sabiendo que iba a morir en esa cruz, sabía que Dios el Padre le levantaría de entre los muertos. No lo dejaría en la tumba, le levantaría, porque ese era el sacrificio, ese era el plan de Dios para la redención de todos los hombres. Él era el medio por el cual nosotros seríamos perdonados. Tampoco dudó en incredulidad el Señor Jesucristo, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. El Señor Jesús en la cruz del Calvario, mirando hacia el cielo y abandonándose a los brazos del Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, consumado es. Lo que se tenía que hacer fue hecho una sola vez y para siempre, conforme a tu plan, conforme a tus propósitos eternos, conforme a tu promesa. Aquí estoy yo y se ha hecho conforme a tu propósito y tu voluntad. ¿Y qué hizo Dios? Le resucitó de entre los muertos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
Tú y yo, mis hermanos, esta mañana les recuerdo, y el Señor nos recuerda, hemos sido justificados, hemos sido declarados santos, sin pecado, sin mancha, en Cristo. Si nos consideramos a nosotros mismos, diríamos, jamás pudiera ser hecho eso. Pero ese es el mensaje del Evangelio. Esas son las buenas noticias. Hemos sido justificados. Hay redención, hay salvación, hay perdón, hay esperanza para cualquiera al que Dios haya puesto esa fe en su Hijo, Jesucristo. Mis hermanos, hay momentos difíciles, sí, y hemos de estar preparados. La palabra nos advierte de momentos difíciles para el cristiano, porque no estamos ajenos, no estamos exentos de las dificultades de la vida y hemos de estar preparados. Pero es justamente en esos momentos de dificultad cuando nuestra fe es probada, cuando se revela realmente quiénes somos, quién es el Dios en el cual hemos creído, a dónde vamos a ir a buscar nuestro socorro, a dónde vamos a ir a buscar nuestro aliento, a dónde vamos a ir a encontrar el agua que necesitamos para seguir, el alimento que necesitamos para continuar. Y es en esos momentos cuando hemos de humillarnos al Señor y reconocer que Él es todopoderoso y Dios hablará a nuestros corazones y Él traerá esa paz, ese consuelo, ese ánimo, porque si ha hecho lo que ha hecho para redimirnos, mis hermanos, no hay nada que al Señor le quede grande. Y no hay nada que traiga más gloria al Señor. El hecho de que seamos redimidos, justificados delante de Él. Tenemos que dar gracias al Señor por su obra maravillosa por nosotros y que esta palabra traiga consuelo, ánimo, fortaleza a nuestras vidas y quede sembrada en nuestros corazones esa fe de Abraham, que creyó en esperanza contra esperanza, que no se debilitó al considerar su propio cuerpo como muerto y que tampoco dudó con incredulidad, sino que se fortaleció dando gloria a Dios por lo que había hecho. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, porque tú conoces nuestras necesidades, tú conoces, Señor, que somos polvo, que somos barro, pero aún así, Señor, decidiste amarnos, aún así decidiste redimirnos con tu sangre preciosa y aún así, Señor, decidiste darnos vida eterna en Cristo Jesús y morar en nosotros, Señor, y vivir en nosotros y revelarte a través nuestro, Señor amado. Yo te ruego que abras nuestros ojos, Señor. Ruego por la fe de cada uno de nosotros como parte de la iglesia, Señor, que tú levantes y fortalezcas la fe del que está débil, que tú levantes y fortalezcas la fe, Señor, de aquel que duda, de aquel que ha perdido la esperanza, de aquel, Señor, que se ha mirado a sí mismo y considera que no hay posibilidades de cambio. Señor, tú eres nuestro Dios todopoderoso, Señor, y nos has dado un poderoso Salvador y en Cristo tenemos la victoria, Señor. Él es nuestra victoria. Señor, si hemos pecado contra ti esta mañana, podamos volvernos en arrepentimiento a ti, Señor. Podamos volvernos a ti, Señor, y que tú hables a nuestros corazones en la intimidad de nuestros hogares, en la intimidad de nuestras habitaciones, en la intimidad, Señor, y que nunca, Señor, abandonemos la fe, que sigamos adelante, pase lo que pase, Señor, aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos de mayor presión en nuestras vidas, sigamos confiando en aquel que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Señor, ayúdanos a tener ese tipo de fe y a seguir adelante, pase lo que pase, Señor.
Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.